Resulta, no sé si todavía exista en los colegios algo que se llama transición. ¿Todavía existe ese grado? ¿Y qué es transición? Explíquenme ustedes a mí. La grabación. Sí, ¿qué es transición? No sé, no sé. ¿Y por qué se llama transición? ¿Cuántos de ustedes hicieron transición? Levante la mano. Pero como que lo perdieron. Bueno, hicieron transición. ¿Y cuál era el propósito de transición? Ok, llegará primero, ¿sí o no? ¿Y de dónde venían ustedes antes de transición? De la guardería, del jardín, de la casa, del correccional, dijeron por acá, no mentiras. Bueno, venían de otro lado. Transición, bueno, ahí está el grado transición, interesante, por cierto, que creo que todos se rajaron o algo pasó ahí. Pero resulta que transición efectivamente es eso, pasar de un lugar a otro, un tiempo, un momento, una etapa en la cual pasamos de un lugar o de una forma hacia otro. Ahora, recuerden que como iglesia hemos estado hablando acerca del libro de Josué. Si recuerdan, lo estamos leyendo. Sí, tú lo estás leyendo, yo estoy seguro de eso. Lo estamos estudiando. Y quiero decirles algo, el libro de Josué nos habla acerca de eso, nos habla acerca de transición. Es decir, recuerden, y esto ya se los dije a los chicos, algunos de ustedes esta semana, el pueblo de Israel venía de una etapa de ¿qué? De esclavitud, ¿sí recuerdan? ¿Que cuántos años estuvieron esclavos? No, muchos más. 430 años, 400 años, si lo recuerdan, esclavos, viviendo como esclavos, sus hijos eran esclavos, sus nietos, los hijos de sus hijos nacían como esclavos. Pero después de la esclavitud pasaron otro proceso que fue el de 40 años que estuvieron ¿en qué lugar? Muy bien, en el desierto. Estuvieron 40 años en el desierto. Y era el momento, el libro de Josué narra el momento en el cual ellos van a entrar a la tierra prometida. Así que quiero que abran sus Biblias, por favor. Yo quiero que abran sus Biblias, por favor. Sus Biblias, que me imagino que todos las trajeron. Yo creo que a partir de la próxima, no sé ustedes qué me dicen, muchachos, a partir de la próxima, ¿alguna penitencia para el que no traiga Biblia? Bueno, Daniel dice que sí, Daniel está de acuerdo, y entonces si Daniel está de acuerdo y Sofía, entonces todos estamos de acuerdo. Muy bien. Josué capítulo 1, versículo 10. Josué capítulo 1, versículo 10. Sí, en eso, sáquenla, enciendan el celular, traigan su Biblia. Muy bien, muy bien. Josué capítulo 1, versículo 10. ¿Qué tal viniera el Señor y ustedes sin Biblia? ¿Se irían para el cielo? Dice que espere, todavía no nos lleve, perdónenme primero. No, igual si nos vamos para el cielo sin Biblia o con Biblia, pero la Biblia es importante. Listo, entonces Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, el versículo 10 al 11, yo se los voy a leer, narra la palabra de Dios allí. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor da como herencia. Piensen lo siguiente, y si quieres vas preparando el video. Piensen lo siguiente, está Josué, esas imágenes tipo película, y Josué está a un lado y todo el pueblo al otro lado, pero justo en este lugar, llamémoslo así, al lado derecho de Josué, estaba el río Jordán, un río caudaloso, un río amplio, un río que significaba al cruzarlo llegar al lugar donde Dios les había prometido. Piensen en esa imagen. En ese momento todos se paran ahí al frente del río y Josué les da esta orden: prepárense porque vamos a cruzar el río. ¿Cómo? No tenían ni idea. No tenían barcas, no tenían mucho menos equipos de buceo, no tenían nada, pero sabían que iban a pasar al otro lado del Jordán. Y entendiendo esto en su mente, quiero que veamos un video, por favor, que nos va a mostrar aquí Daniel en este momento. Prestemos atención porque nos habla acerca de lo que es el libro de Josué. Yo tampoco lo veo. Ahí está abajo.
Ah, ok. Qué interesante. Del desierto. Así que después de esto, Israel. Listo, prestemos atención. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai. Y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante.
Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. Ok, hasta ahí. Yo sé que está interesante. Eso es un panorama rápido que queríamos mostrarles acerca del libro de Josué. Y algo importante, si ellos querían heredar la tierra, ¿qué debían ser? Obedientes. Ahora, quiero que veamos algunos puntos acerca de esta transición, queridos. Y es lo siguiente, el tema que quiero compartirles hoy es la esclavitud mental. La esclavitud mental. Entonces, resulta lo siguiente, ellos estaban saliendo de esa transición de ser esclavos, de vivir como esclavos, de tener hijos esclavos, porque así eran los hijos que tenían en Egipto, eran hijos esclavos. Ellos sabían que si tenían hijos, sus hijos iban a ser esclavos, que no había otra escapatoria, pero ahora va la transición a entrar a la tierra prometida. ¿Qué sucede? Que aquí es algo muy importante, que si muchos de ellos sobrevivieron del desierto, pasaron 40 años en el desierto, otros cuantos se murieron, pero si muchos de ellos habían sobrevivido, es porque definitivamente Dios quería entregarles a aquellos que habían sobrevivido las promesas que les había dado a sus antepasados. ¿Y cómo se aplica esto a nuestras vidas? Estamos agradecidos con Dios porque estamos saliendo a fin de esta pandemia. Mucho de lo que se pasó en este tiempo debió habernos enseñado, que nosotros hayamos aprendido de muchas de las cosas que pasaron en esta época. Pero algo que yo tengo en mi corazón, queridos muchachos, y quiero compartírselos, es que si todos ustedes, si todos nosotros salimos de esta pandemia y aún tenemos vida y aún podemos contar el cuento, como dicen, es porque efectivamente Dios tiene algo por cumplir en nosotros. Aún Dios no ha acabado contigo. Dios ha de cumplir las promesas que tiene para ti. Entonces, estamos entrando en un tiempo de transición, estamos saliendo de esta cuarentena, pero ¿cómo vamos a asumir? Yo te pregunto algo. ¿Te has preguntado por un momento cómo va a ser tu vida una vez no tengamos que usar más esos tapabocas? ¿Te has preguntado alguna vez cómo va a ser de nuevo tu vida cuando puedas volver al colegio, cuando puedas volver a reunirte con tus amigos? ¿Cómo va a ser tu vida una vez podamos decir hemos superado esta pandemia? Te pregunto eso porque quisiera saber si tú crees o piensas o anhelas que tu vida va a ser idéntica como era antes. Algo que me he propuesto es que no sea así. Y efectivamente lo que Dios quería con el pueblo de Israel no simplemente era sacarlos de una pandemia o de una esclavitud y meterlos a una tierra, sino Él quería liberarlos no solamente de un látigo, sino liberarlos de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud en su mente. Y por eso es importante que entendamos acerca de la esclavitud en la mente. Porque hay personas que, bueno, primero hablemos de este punto y vamos avanzando un poco. Y es, el pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud, cuando estaba en el desierto, ellos, ¿cuánto tiempo estuvieron en el desierto? Como hablamos hace un momento. ¿Cuántos? 40 años. ¿Ustedes creen que cuando Dios los sacó del desierto les dijo, bueno, ustedes van a ir a andar por ahí en un desierto 40 años? Ese no era el plan de Dios. ¿Saben en cuánto tiempo se lograba hacer el recorrido entre el desierto, el lugar donde ellos salieron de Egipto, pasar el desierto y llegar a la tierra prometida? ¿Saben cuánto tiempo costaba ese recorrido? ¿Quieren saberlo? ¿Sí o no? Ok, pues vamos a la Biblia porque nos va a enseñar. Entonces vamos a leer el libro vamos a leer, esto está en Números 14:34. Números 14:34, ok, entonces ya saquen en sus Biblias, búsquenlo allí, ya Daniel nos va a ayudar también a leerlo, a buscarlo más bien allí, y el que lo quiera leer nos puede ayudar. Entonces Números capítulo 14, versículo 34, y nos deja ver claramente cuánto tiempo es que ellos debían haber durado en el desierto. ¿Quién nos ayuda a leerlo, por favor? ¿David? Hágale, por favor, gracias. Bueno, muy bien. Dejémosla ahí, pues vamos a leer el versículo 35, pero dejémosla hasta ahí no más. Entonces, miren, presten atención. Dice que la exploración del país, ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró? Ok, entonces, ¿cuánto tiempo era el plan para que el pueblo de Israel estuviera en el desierto? ¿Cuántos? No, ¿cuál era el plan? Ok, ok. Es decir, ellos en su viaje podían haberse demorado 40 días.
pero no fue así. Pero el Señor dice que a causa de la maldad de ellos, iban a sufrir un año. ¿Por qué? Por cada día. Es decir, que ellos duraron en el desierto 40 años a causa de su maldad, de su rebeldía, de su incredulidad, pero muy especialmente a causa de que todavía tenían una mentalidad, una mente de esclavos. Ellos aún tenían esa mente de esclavos. Es más, durante el tiempo en el desierto eran tan torpes que decían, cuando se les presentaba cualquier problema, ay, mejor estuviéramos en Egipto. Así eran de tontos. Es que en Egipto sí teníamos comidita, pero los mataban, pero mataban a sus hijos. ¿Recuerdan cuando nació Moisés? Mataron a sus hijos, pero no les importaba. ¿Saben, muchachos? Asimismo es la esclavitud, asimismo es el pecado. Porque el pecado hace que las personas anhelen estar en el pecado, pero no se acuerdan los muy mensos de cómo andaban, cómo estaban sus vidas cuando estaban en el pecado. Entonces, la mentalidad. Entonces, ellos, inicialmente, como hablábamos en este momento, inicialmente Dios quería que ellos pasaran el camino del desierto solamente en ¿cuántos días? ¿Cuántos? 40 días. ¿No se queda todavía? No. Hay que memorizarse eso. Ellos debían pasar el desierto en 40 días, pero duraron 40 años. Entonces, ellos, aunque no tenían cadenas físicas, porque la dinámica que hacía Sofía, ¿sí? Todos encadenados ahí de sus pies y todo ese tema. Pero los israelitas, aunque ya no tenían cadenas físicas, aunque no tenían capataces que les estuvieran dando azotes, todavía tenían una mentalidad de esclavos. Todavía vivían en la esclavitud. Y ese es el punto que quiero que entendamos. Podemos salir de esta pandemia, pero ¿y qué? ¿Qué es lo que Dios quería hablar al mundo entero? ¿Qué es lo que Dios quiso mostrarnos con todo esto? ¿Lo entendimos? ¿Lo captamos? ¿O seguimos con la misma mentalidad de esclavos antes de que sucediera todo esto? Es importante que nosotros meditemos en esto, muchachos. Ahora, recordemos muy bien que la batalla de toda persona, de todo cristiano, primero está en la mente. La batalla está en la mente. Tú debes entender que la primera batalla que debes librar en tu vida es en tu mente. Entonces, cuando alguien, recuerden, les pregunto algo, cuando ustedes inician algo, bueno, pasó hace unos meses, precisamente. Ustedes iniciaron de nuevo su año escolar. Eso, qué bien, qué felicidad. Y resulta que cuando ustedes inician, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí. Entonces uno le pedían los cuadernos y que cada cuaderno para cada materia, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Todavía les pasa lo mismo? Ok. Entonces yo era todo, entonces, no, este año sí va a ser diferente. Entonces cogía el cuadernito y lo marcaba bien bonito. Entonces la portada bien bonita, letra limpia, impecable, nada de hojas dobladas ni la sopa ahí regada, nada de eso. Entonces uno iniciaba bien. Lamentablemente ese impulso no duraba mucho en mi caso, ¿no? Recuerde que yo no era cristiano, entonces el cuaderno resultaba después todo vuelto nada y ya no escribía. Bueno, las hojas arrancadas. Bueno, en fin, no era cristiano. ¿Qué sucede? Cuando uno va a iniciar algo, uno trata de iniciarlo bien, ¿sí o no? Uno trata de dar lo mejor y darle la importancia que requiere eso que estoy iniciando. Ahora, ustedes recuerdan, y quiero que vayamos a ese pasaje en el libro de Mateo, donde nos habla acerca de cómo el Señor Jesucristo inicia su ministerio. Ok, no lo tengo acá, pero está en Mateo, alguien se me ayudó a buscarlo. Resulta que Jesús dice en la palabra de Dios que cuando inició su ministerio, dice que todo el mundo, o más bien Él le decía a todo el mundo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Sí sabían eso? Que Jesús daba ese mensaje. Dice que Él llegó del desierto, bueno, pasaron ciertas cosas y que a partir de ese día, cuando inició su ministerio, la predicación de Jesús era: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Mateo 4:17, ahí van a verlo en su pantalla o en su celular o en su Biblia, lo pueden ir buscando, pero fue el mensaje de Jesús. O sea, Jesús está dando la importancia o está dando la relevancia que tiene el arrepentimiento. Ahora, bueno, ahí está, ¿sí ven? Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Qué sucede? Si yo llego y no te conozco y te digo, arrepiéntete, ¿cómo te sientes? ¿Bien?
¿Cómo te sentirías? ¿Pero por qué? Porque digamos que en ese caso estaríamos hablando de temas que no conozco. Ok, entonces te sientes juzgada, ¿cierto? Resulta, gracias, ese era el punto, no lo habíamos preparado. Resulta que creemos que arrepentimiento es señalar o juzgar a alguien, pero la palabra arrepentimiento tiene otra connotación. La palabra arrepentimiento es una palabra que es metanoia, sí, escríbanlo ahí, escríbanlo en su mano entonces, venga, se lo escribe en la frente. Metanoia. Y metanoia significa cambiar tu forma de pensar. Es decir, que el mensaje de Jesús, cuando Jesús empezó a predicar las buenas nuevas, cuando comenzó a anunciar a la gente que Él era el Salvador del mundo, lo que estaba diciéndoles era: querido pueblo de Israel, cambien su forma de pensar, cambien su mentalidad, porque cuando cambien su mentalidad, el reino de Dios se establecerá. Vuelvo al punto, el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto porque no cambiaban. Pasaron por enfermedades, pasaron por muerte, por hambre y no cambiaban. Muchachos, yo les hago una pregunta y lo vemos en el mundo, la gente que no conoce a Dios. Muchas de las personas que no conocen a Dios cuando inició esta pandemia estaban afanados, ay, sí, oren por mí. Ahí sí buscaban que oraran por ellos. Pero oído, no hubo un cambio en sus vidas. Yo te pregunto a ti, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que de verdad decidas un cambio? ¿Qué tiene que pasar? El pueblo de Israel tuvo que morir al final en el desierto. Los únicos que entraron fueron dos, Josué y Caleb, ya vamos a hablar de ellos. Pero todos los demás no tuvieron un cambio en su vida. ¿Tú qué estás esperando para decidir tener un cambio? Dios te ha hablado, Dios nos ha sacado de una pandemia, Dios nos ha guardado, porque muchachos de su edad murieron por esto, si no sabían. ¿Qué estamos esperando para que haya un cambio? Entonces, el mensaje de Jesús era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos. Cambien su forma de pensar, cambien la forma en que están ustedes pensando. Israel seguía teniendo una mentalidad de esclavos. Seguían murmurando, seguían mintiendo, seguían pecando en su mente. Muchachos, una persona no va a tener un cambio en su vida hasta que en su mente no haya un cambio respecto a eso. Por ejemplo, un borracho no va a dejar el alcohol hasta que entienda el hombrecito que el alcohol destruye su cuerpo, destruye su familia y destruye su economía. Yo no conozco el primer tomatrago que tenga un hogar pleno. Yo no conozco el primer tomatrago que su familia tenga provisión y que no tengan escasez de nada. El alcohol es una ruina terrible. Las fiestas es una ruina terrible. Pero hasta que en la mente de la persona no haya un cambio respecto a eso, no va a ser libre. Si la persona no tiene un cambio en su mente y no dice: oiga, verdad, el pecado no tiene no tiene ningún resultado. Hasta que el que fuma cigarrillo, hasta que el que mete vicio no entienda que eso es la peor destrucción para su cuerpo, hasta que entienda en su mente esto, no va a haber un cambio en su vida. Tú no vas a poder abandonar el pecado hasta que entiendas que el pecado te está matando y el pecado está destruyendo el propósito de Dios en tu vida. Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, eso es respecto al cambio de mentalidad y Jesús lo enseñó. Por eso la importancia, Jesús inicia su ministerio diciendo: todo lo que les voy a enseñar, todo lo que ustedes van a ver, los milagros, las señales, las maravillas que van a ver, ustedes las van a poder asimilar cuando cambien su forma de pensar, cuando en su mente dejen esa mentalidad de esclavitud. Porque es que a mí me parecía irónico ver a un pueblo de Israel cuando yo comencé a leer la Biblia siendo muy joven. Y para mí era irónico ver al pueblo de Israel. O sea, Dios lo sacó de la esclavitud con una lucha impresionante. Recuerdan las plagas, abrió el mar, etcétera, etcétera. Y después los torpecitos estos diciendo: ay, queremos volver a Egipto. Y yo no lo entendía. Pero pasó el tiempo y me di cuenta que eso sucede. Que hay gente que está en la iglesia, hay gente que puede escuchar el mensaje de Jesús y está anhelando estar en el mundo.
está anhelando estar haciendo lo que hacen los de afuera. No lo entiendo, no lo entendía en ese momento, pero bueno, efectivamente ahí lo que sucede es que necesitamos un cambio en nuestra forma de pensar. Ahora, quiero que hablemos respecto a la esclavitud física, porque miren, antes que una persona sea esclava físicamente, primero tiene que haber sido esclava en su mente, en su mentalidad. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? El que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, lo primero que sucede en un esclavo es su forma de pensar. Es como un ave. No sé si ustedes conocen un ave un pajarito que le hayan cortado las alas. ¿Lo han hecho? Arrepiéntase. Si a una ave se le cortan las alas y si lo hace muy pequeño, aún puede crecer, sus alas pueden crecer, pero no va a volar. Porque en su mente está eso. Es más, nosotros hace un tiempo ya nos arrepentimos, teníamos canarios, teníamos pajaritos en un apartamento donde vivíamos. Entonces a mí me gustaba abrirle la puerta y que salieran a volar. Pero ¿saben qué hacían los individuos estos? Cogían y salían, daban una vuelta y volvían. ¿A dónde creen? Sí. Eso se llama mentalidad de esclavo. Así es la mentalidad del esclavo. Yo no sé en qué momento la Biblia narra en Éxodo capítulo 1. Dice que el pueblo de Israel cuando llegó a Egipto, el pueblo de Israel no llegó como esclavos. Ellos llegaron como unos invitados. ¿Sí sabían eso? Llegaron invitados. Eran unos invitados especiales a Egipto porque José estaba allí y José era el segundo al mando. Pero sin darse cuenta ellos, resultaron siendo esclavos. Esa es la mentalidad de esclavitud. Miren, esa es era una doctrina. Ustedes recuerdan que en Estados Unidos, bueno, aquí también en Colombia, pero en Estados Unidos muy fuertemente se practicaba el esclavismo. La gente era esclava. Y resulta que habían doctrinas para enseñar a ser buenos esclavos, imagínense. Y una de las cosas que decían ellos eran, hay que mantener al esclavo fuerte en su cuerpo. Entonces, denle de comer, denle más sopa, denle más, bueno, toda la comida. Denles de comer, pero oprímalos en su mente. Para que ellos no puedan ni siquiera concebir una vida sin ser esclavos. Y lamentablemente así hay muchas personas. No pueden concebir una vida diferente a la que han llevado hasta hoy. Piensan que esa es su vida. En su familia siempre ha habido alcohol, en su familia siempre ha habido inmoralidad sexual, en su familia ha habido pecado y creen que ellos van a tener que repetir lo mismo. Eso es mentalidad de esclavo, queridos. Esa es la mentalidad de esclavitud. El no creer que de verdad tú puedes marcar la diferencia en tu familia, en tu generación y en las personas que están a tu alrededor. Si tú no puedes creer esto, quiero decirte, alarma. Ahí hay una señal de una mentalidad de esclavitud. Es importante que entiendan esta parte ahora. Vamos un poco más adelante y es que, un quinto punto, la mente del esclavo es una mente incrédula. ¿Es una mente qué? ¿Es una mente qué? O sea, que no puede creer. Para el esclavo nada, pues no lo puede creer. En Josué capítulo 10, versículo 12, busquémoslo. Josué capítulo 10, versículo 12, y habla acerca de la falta de creer. No pueden creer. Ellos no pueden creer lo que está pasando. Recuerden el pueblo de Israel. El Señor los iba a sacar adelante, los iba a sacar libres, y ellos no lo creían. Ellos vieron las plagas y no lo creían. No creían lo que Moisés estaba haciendo, lo que Dios estaba haciendo a través de Moisés. Pero mire lo que pasó con Josué. ¿Quién me ayuda a leer ahí en la pantalla? Josué 10, ¿sí? 10. Josué capítulo 10, versículo 11. Perdón, capítulo 12. Josué 10, 12. Listo. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? ¿Quién lo tiene? A ver. ¿En su Biblia o aquí en la pantalla? ¿Quién de ustedes? ¿Tú? ¿Tampoco? ¿Acá? Ah, ya ninguno entonces. Bueno, Samuel, por favor, léelo acá. Josué capítulo 10, versículo 12. Dale. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, nubla para que no le hallarlo. Bueno, espérame, ya me ayudes a leer lo demás. Entendamos el contexto. Están en plena batalla. Están peleando, agarrados.
Y de un momento a otro, Josué se le ocurre la idea, wow, se está acabando el día. Si el día se acaba, no vamos a poder acabar con nuestros enemigos. Idea, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle al sol que se detenga. Sinceramente, ¿ustedes harían esa oración? Bueno, comenzando por lo siguiente. El sol no es el que se mueve alrededor de la tierra. ¿Sí se habían dado cuenta de eso, no? Si no sabían de eso, por favor repitan primero. Sí, el sol no se mueve, el sol está ahí, el sol simplemente rota, pero en cambio la tierra sí gira alrededor del sol. Y eso es lo que genera, bueno, los días y todo eso, y los años y las estaciones. Bueno, ustedes ya saben esto. Pero resulta que esa fue la oración de Josué. Entonces Dios desde el cielo le dijo, Josué, no sea tonto, así no funciona. ¿Sí le dijo eso? Vamos a leer qué le dijo el Señor. Por favor, dale, Samuel. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se dejó tan temprano. Esto es lo que está escrito en el libro de Hacer y en efecto. El sol se detuvo en el cielo y no se movió de allí hasta que se retiró. Amén. ¿Qué pasó con esta oración de Josué? ¿Qué hizo Dios con esa oración? Se rió, dijo, ay, muchacho. ¿Qué hizo? La respondió. Respondió la oración de Josué. ¿Y cómo Dios iba a responder la oración de Josué si el sol no es el que gira? Quiero decirles algo. Lo que Dios respaldó allí no fue la oración tan elevada que hizo Josué, tan preparada y tan científicamente respaldada, sino la fe de Josué. Yo les digo la verdad, a mí no se me hubiera ocurrido decirle al sol que se detuviera, porque es ilógico, pero eso me muestra a mí que me falta fe. Josué era diferente a los demás que tenían mentalidad de esclavitud porque él sí tenía fe. Una persona que vive esclavizada no tiene fe, cree que su vida va a seguir igual, que no puede cambiar, que no hay otra forma de vivir. Pero Josué claramente desde el inicio tuvo una mente diferente porque él no tenía una mentalidad de esclavo. Recuerden, de su generación, el único que entró a la tierra prometida, aparte de otro hombre llamado Caleb, fue Josué. Josué el que hizo esta oración. Entonces, muchachos, debemos entender algo. Cuando yo no puedo creer, cuando a mí me cuesta creer, cuando a mí me cuesta creer en Jesús, creer en los milagros de Dios, creer en las maravillas de Dios, debo examinar si es que mi mente se encuentra esclava, atada a alguna situación o algún pecado, o no sé, si se encuentra esclavizada. Porque la mente del esclavo no puede creer, es incrédula. Ahora, vamos más adelante para ir terminando, y es que Josué no tenía una mente de esclavo como hablábamos hace un momento, y les voy a narrar simplemente en Números capítulo 16. Resulta que Moisés, o sea, el jefe inicialmente de Josué, los envió a Josué y a otros 11, eran 12 en total, uno por cada tribu, y los mandó a que reconocieran la tierra prometida. Y cuando volvieron, todos los demás dijeron, no, esa tierra está pero terrible. Si entramos allá, las personas son gigantes. Nos van a comer como si fuéramos un bocadito de pan. Nos van a acabar. Pero Josué y Caleb dijeron, no, por el contrario. Sí, allá hay gigantes. Sí, es un pueblo muy fuerte. Pero mire lo que dijo Josué. Josué dijo, pero nosotros podremos mucho más que ellos, porque ellos no tienen a Dios. En cambio, Dios sí está con nosotros. Y eso es lo que tú debes tener en tu mente, en tu corazón. Mire, nosotros anhelamos para ustedes, queridos muchachos, nosotros anhelamos para ustedes que ustedes sean gente que conquista grandes cosas. Nosotros creemos para ustedes que van a lograr lo que tal vez nosotros no hemos alcanzado hasta ahora. Nosotros vemos en ustedes gente que va a servir a Dios o gente que sirve a Dios. Vemos en ustedes ministerios, llamados, propósitos de Dios. Nosotros lo vemos y lo declaramos sobre sus vidas. Pero esto no se va a hacer una realidad si tú no dejas tu mentalidad de esclavo.
Porque a veces creemos que somos libres. Sí, soy libre porque me dejan ir con mis primos a desordenarme, o con mis primas, o con mis amigos. Esa es la peor torpeza. Eso es el pueblo de Israel volviendo a Egipto. Hoy vuelvo y lo repito para que me entiendan. Hacer eso es el pueblo de Israel volviendo a Egipto, donde fueron libres a través del poder de Dios. Eso es. Y si tú has pensado que mejor es estar en el mundo que estar caminando con Jesús, tu mentalidad está esclavizada, querido, querida. Y te lo digo con mucho amor, porque Dios quiere romper las cadenas en tu mente, en tu corazón. Eso fue lo que Dios hizo con Josué. Y por eso iniciamos estas enseñanzas del tiempo de Josué con esto. No hablando directamente de la conquista, porque antes de la conquista tuvo que haber un proceso. Y es que hasta que el pueblo no fue libre, su mentalidad esclavizada, hasta ese momento no pudieron entrar a conquistar. Hasta que no cambie tu mente, hasta que no cambie la forma en que tú piensas, hasta que no cambie lo que anhelas en tu corazón. Entonces, Josué no tenía una mente de esclavitud. Miren, aquí es tremendo. El pueblo de Israel, no dice la Biblia, pero duraron tal vez unos días saliendo de Egipto y pasando el mar. No fueron muchos días. O sea, no les costó mucho salir desde el momento en que Dios los envió a que salieran de la esclavitud y las plagas y todo esto, hasta que salieron. No les costó mucho tiempo salir de la esclavitud física, pero sí les costó 40 años salir de la esclavitud en su mente. ¿Cuánto tiempo te va a tomar a ti entender, comprender que la libertad que Jesús te ha dado, y era el versículo que Sofía nos leía hace un momento, manténganse firmes en la libertad que ganó Jesús por ustedes? Porque la libertad en la que nosotros podemos vivir no fue una libertad barata. Costó la sangre de Jesús, costó la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, eso sucede con la mentalidad de esclavitud. Ahora, la esclavitud se vence con dos cosas, y con esto culmino. Y lo primero es con valentía. No con valentía, con valentía. Con valentía vencemos la esclavitud. ¿Por qué? Porque pensemos en Josué. Ellos tuvieron que vencer desafíos. Se les presentaron cosas que ellos no conocían. Ellos no sabían qué era pelear con otros pueblos. No tenían ni idea qué era eso. Toda la vida habían sido esclavos. Ellos no sabían qué era gobernar una nación. Ellos no sabían organizarse. No sabían nada de muchas cosas. De gobierno, de cultura, de política, de control. No sabían nada. Pero ellos asumieron esos desafíos con valentía. Ahora, valentía quiere decir no acomodarse también al molde de este mundo. De verdad, a mí siempre me ha impactado, y hasta puedo decir admiro. No los voy a imitar aún, pero admiro aún la gente que sin Dios han tratado de marcar la diferencia. Me parece gente valiente. Y yo pienso lo siguiente y digo, si esta gente que no tiene al Señor fueron capaces, fueron valientes para marcar la diferencia, ¿cuánto más no podríamos hacer nosotros como hijos de Dios, como herederos del Rey? ¿Cuánto más? ¿Ustedes han escuchado un hombre llamado Mahatma Gandhi? Gandhi, ¿no? ¿No han escuchado Mahatma? ¿Sí? Ok, que venció el tema de la esclavitud y todo esto en África sin un arma. El hombre no era cristiano, no era creyente, pero fue valiente para afrontar muchas cosas. Y yo digo, si una persona así, sin Cristo, puede lograr cosas, ¿cuánto más no podrían hacer cada uno de los que están acá, que tienen el poder de Dios a su favor? Valentía, queridos, valentía. Mire la cara que está a su lado, a ver si tiene cara de valiente. Valiente para dormir de pronto, no entiendes. No, son valientes y los vemos de esa forma. Despertar de los valientes, recuerden, para enfrentarse a lo que, vean, valentía para enfrentarse a lo que los ha esclavizado hasta el día de hoy. Ahora, pero también se requiere no solamente valentía, sino se requiere obediencia. Obediencia. Y la Biblia nos deja algo claro respecto a la obediencia, y es que es mejor la obediencia que el sacrificio. La obediencia es lo que más le agrada a Dios. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber por qué la obediencia tanto le agrada a Dios? Porque la obediencia es lo que más nos cuesta, queridos.
¿Para quién de ustedes es fácil obedecer? Levante la mano el que es fácil obedecer. Uy, ore por mí. No, es difícil obedecer. Cosas pequeñas. Siéntese en adelante. No quería no obedecer, cuesta. Ay, pero se les da la cosita por dentro. Uy, toca por dentro. Obediencia. Josué, desde el principio el Señor le dijo: nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él y harás conforme a lo que en él está escrito. Obediencia, queridos. Chicos, la esclavitud se vence con obediencia. Cuando tú obedeces lo que Jesús te indica, cuando obedeces su dirección, cuando obedeces tu instrucción, ahí es que vas a poder salir de la esclavitud, de la mente esclava, de la mentalidad cautiva. Y quiero terminar con lo siguiente y quiero pedirles que me pongan en pie, por favor. Pónganse de pie ustedes que son lo más de obedientes y valientes. Eso, saquen esa pereza de ahí, fuera. Miren, el éxito entonces, la victoria se logra entonces con valentía y obediencia. La esclavitud, la mentalidad de esclavitud, si detectaste que hay algo de mentalidad de esclavitud en ti, eso se vence, queridos, con valentía y con obediencia. Valentía y obediencia. Quiero orar por ustedes y cierren sus ojos por un momento. Y quiero hablarles, ¿cómo? Quiero hablarles de 2 versículos. Quiero declararlos sobre ustedes. El primero está en Proverbios 16:32 y dice: más vale ser paciente y valiente. Dice: más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y por último, declaramos esta palabra sobre ustedes. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Señor, tú nos estás llamando en este tiempo de transición. Señor, tú nos has permitido salir de todo este proceso, nos has guardado, nos permites unirnos una vez más como iglesia, pero Señor, haznos conscientes que no podemos continuar igual de como éramos hace un año o hace más de un año. No podemos seguir igual, Señor. Dile allá a Dios: Padre, yo no puedo seguir igual. Hoy entiendo que tú quieres transformar mi vida, mi corazón y esa mentalidad. El pueblo de Israel divagó, perdió el tiempo como esclavos durante 40 años porque su mentalidad eran de esclavos. No había obediencia, no había valentía. Señor, seguían esclavizados. Por eso te rogamos hoy, Padre, que tú nos ayudes a vivir en la libertad que tú has conquistado por nosotros. Dile: Señor, por favor, hazme libre de todo pensamiento extraño, de esas cosas que tienen mi mente cautiva, que no me dejan levantarme, que me oprimen, que me hacen sentir como un esclavo, que me hacen sentir mal, que me hacen sentir incapaz, que me han hecho pensar que mi vida no puede ser diferente. Habla con Dios, hazlo allí. Yo no puedo hacerlo por ti porque tú eres el que sabes allí con Dios cuáles son esas situaciones, qué es lo que estás pasando, lo que has pasado. Así que dile: Señor, yo necesito hoy que tú me hagas libre de estas situaciones. Yo necesito hoy que mi vida sea libre. Yo necesito hoy creer primero, Señor, que mi vida puede ser diferente, que no tengo que repetir los mismos errores de mi alrededor, de mi familia, de los demás, pero también, Señor, que sí podemos llevar una vida caminando contigo. Ayúdanos a caminar contigo en fe, ayúdanos a vivir en libertad. Quiero pedirles por un momento que todos levanten sus manos, sigan con sus ojos cerrados, pero levanten sus manos en alto y vamos a orar por ustedes. Señor, mira estas manos levantadas, todos con sus manos en alto. Háganlo orando. Oramos, Señor, por cada uno de ellos. Te pedimos por estas señoritas, por estos jóvenes, Señor, que tienen sus manos en alto. Levanten sus manos. Mira, Señor, ellos están rendidos ante ti. Hoy declaramos, Señor, que lo que quiso traer esclavitud, de temor, de incredulidad, de duda, de parálisis, Señor, hoy se rompe por el poder de tu palabra. Señor, que el Espíritu Santo imparte en ellos vida, que así como Josué, así como Caleb,
Ellos pueden ver cada situación, cada desafío de sus vidas y lo pueden enfrentar en la guianza, en la dirección, pero en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Hoy lo declaramos y te damos las gracias por tu fidelidad en Cristo nuestro Señor. Amén. Damos gracias a Dios. Pueden estar en su lugar y seguimos acá.